Aleluya. Dios les bendiga. Qué gozo es poder una vez más estar en la presencia del Todopoderoso. Así que este domingo es un domingo glorioso, un domingo en la presencia del Señor. Y más que todo, hoy celebramos algo muy importante. Pero no muy importante es el Día del Padre aquí en la tierra, pero podemos celebrar al Día del Padre en el cielo. Amén. Porque Él es nuestro Padre celestial. Y podemos darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Padre celestial. Pero también honramos a nuestros padres aquí en la tierra. Por eso es que hoy aquí en los Estados Unidos y parte de Latinoamérica y Centroamérica, hoy se celebra el día del Padre, así que yo aprovecho en esta mañana para enviarle un abrazo a cada padre de familia que hoy está conectado con nosotros, así que damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos. Yo tengo hermanos que son padres en México, así que yo le envío un abrazo a cada uno de ellos en esta mañana, a mis sobrinos que ya también algunos de ellos son papás, así que yo les envío un abrazo también de parte nuestra, de parte mía, de parte de toda la familia. Así que yo les envío un cordial saludo, un cordial abrazo por este día. A todos mis amigos de esta plataforma en Facebook, también les envío un cordial abrazo por este día del Padre. Así que el día de hoy vamos a compartir la palabra. El día de hoy vamos a compartir el mensaje del Señor. Y es un mensaje dedicado al día del Padre. Así que yo quiero invitarte para que abramos nuestra Biblia en el libro de San Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 11 al verso 32. Lucas 15, verso 11 al verso 32. Vamos a leer la palabra en esta mañana. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se le arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose,
vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido. Él se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido, por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Subió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no no hubiéndose, no habiéndose desobedecido jamás, y nunca me has dado a un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos leído tu palabra, pero eso no es todo. Señor, falta el discernimiento en ella. Yo te pido, Señor, que en esta mañana queme mis labios con el carbón encendido de tu altar, los purifiques, los santifiques, Señor, y que esta palabra que hoy será compartida, Señor, sea una palabra que venga a bendecir, Señor, cada vida, cada corazón. Y aún, Señor, para los padres, Señor, que estarán viendo esta transmisión. Te pedimos, Dios, que tú te glorifiques en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, mis amados hermanos, mis amados oyentes, papá que estará viendo esta transmisión, hoy quiero compartirte el tema, la figura de un padre en la tierra. La figura de un padre en la tierra. Sin duda alguna que todos hemos tenido la figura de un padre aquí en la tierra. Todos hemos tenido un papá o lo tenemos aún. Y gracias a Dios por
Por eso, yo recuerdo mucho a mi padre. Dentro ya de unos días, mi padre estará cumpliendo 20 años que se fue de esta tierra. Partió con el Señor. Pero fue un padre ejemplar. Fue un padre que nos dio ejemplo a cada uno de nosotros, a la familia López Díaz. Fue el legado que mi padre nos dejó a cada uno de nosotros. Y aún yo lo recuerdo. ¿Sabe por qué? Porque tuve el privilegio, tuve el honor de estar con él. Por ser el niño de la casa, por ser el joven más pequeño en la casa, tuve el privilegio de poder estar con él. ¿Sabes? Él era un hombre de campo, le gustaba el campo, le gustaba sembrar, le gustaba ir al campo. Ese era lo que a él le gustaba. Y yo, por ser el más niño de la casa, de escasos 14, 15 años, yo caminé con él, andaba en los caminos con él. A veces había raite que nos llevaba hacia donde íbamos, pero a veces no. Y muchas veces caminé al lado de él. Y me gustaba andar con él, porque mientras caminábamos o mientras estábamos allá en el campo sembrando maíz, mientras estábamos en el campo haciendo estas actividades, muchas veces él me aconsejó. Aún recuerdo sus consejos, recuerdo sus enseñanzas, recuerdo también, sus regaños. Recuerdo todo. Aún recuerdo su castigo por haberme portado mal. Hay dos anécdotas que yo recuerdo como niño. Y esas dos anécdotas todavía, a pesar de la edad que tengo, todavía recuerdo esa anécdota. Fueron travesuras de niño, travesuras de adolescente. Pero en esas travesuras de adolescente yo recibí una llamada de atención, recibí mano dura de mi padre, recibí la disciplina de mi padre. Y aún allí yo lo recuerdo. Pero sobre todo, recuerdo su amor y recuerdo su ternura hacia mí. Recuerdo todas estas cosas. Aún cuando joven y adulto, también estuvo allí para darme su apoyo incondicional. Que no tan solamente fue para mí como su hijo, el más pequeño, siendo niño o siendo ya joven y adulto. No tan solamente recuerdo ese apoyo incondicional, sino que
fue el apoyo para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis hermanas. Y Él siempre estuvo allí para todos. Creo con todo mi corazón y creo no equivocarme que ese Padre que tuvimos aquí en la tierra, que llevo su nombre, Gabriel, y gracias doy a Dios por la vida de este gran hombre que ahora está en los brazos del Señor. Y ese gran ejemplo y ese gran legado que nos dejó a cada uno de nosotros como familia, familia López Díaz. Así que en esta mañana, desde aquí, envío un beso hasta el cielo por la vida de mi padre. Y también envío un abrazo y un beso también para mi suegro que también fue alguien especial en la familia de mi esposa. Fue alguien como padre, fue una figura especial para ellos. Así que yo envío este abrazo y este beso para estos dos personas que aquí en la tierra fueron nuestros padres. Mi padre, Gabriel, y mi suegro, Gregorio. Les enviamos un abrazo y un beso hasta el cielo. Así que el día de hoy, la lectura que hoy tomamos nos muestra una enseñanza. Es una parábola, es una enseñanza. Y representa el amor incondicional, la gracia abundante y la misericordia de Dios reflejada en este Padre. Y hemos leído la historia en este día. Hemos leído la palabra en este día. Y este Padre, en lugar de juzgar o en lugar de castigar, este Padre en esta historia, en esta parábola, espera pacientemente y perdona sin condición y celebra el arrepentimiento de su hijo por encima de todos los errores. Este padre del hijo pródigo fue un padre excepcional. Dice esta historia que él tenía 2 hijos. Y el hijo menor se acercó a él y le dijo: Padre, quiero que me des la herencia. Y la escritura nos dice que este padre del hijo pródigo no se negó a darle la herencia. La escritura dice que después de no muchos días, el padre de esta historia le dio la herencia a su hijo. Y este hijo, el hijo pródigo, cometió errores. Aun cuando su padre le dio la herencia, dice que este hijo se fue. Este hijo se fue y vivió la vida a su manera. Este hijo se fue y desperdició, malgastó la herencia que su padre había construido por muchos años. Fue y la malgastó con sus amigos. Fue y la malgastó
con mujeres. Pero la historia que hoy nos relata, la lectura que hoy leímos, dice que este padre esperó con paciencia, perdonó sin condición y celebró el arrepentimiento de su hijo por encima de todo lo que había cometido. Y hoy quiero compartirte aspectos muy importantes, una lección que nos deja la actitud de este padre de familia. Y yo creo que como padres, gracias doy a Dios por eso que el Señor me ha brindado de ser padre de dos grandiosos hijos. Pero como padres, muchas veces le damos a nuestros hijos todo. Aun cuando no tenemos, tratamos de darle todos lo que ellos necesitan. Y yo tuve ese padre ejemplar, que a pesar de ser un hombre de campo, nunca nos faltó nada en casa. No nos faltó comida, no nos faltó vestido, no nos faltó calzado, a pesar del trabajo humilde que mi padre tenía. Y cada padre trata de entender a sus hijos. Cada padre aquí en la tierra trata de entender a sus hijos. Y aun cuando cometen faltas, y aun cuando cometen errores, el Padre terrenal, el Padre aquí en la tierra, puede entender cada situación que vive su propio hijo. Aún cuando cometen faltas y errores, el Padre aquí en la tierra, el Padre terrenal, los abraza. Quizás les da castigo. Quizás les da una corrección como padre. Pero sabes una cosa, que aún ahí lo hace con amor y con ternura. Ese es el Padre terrenal. Y lo que miramos aquí en la historia es que este padre, aun cuando su hijo cometió errores, cometió faltas, él lo esperó pacientemente y lo perdonó sin condición. Así que hoy yo quiero compartirte algunos aspectos y una gran lección que nos deja la actitud de este padre de familia. Número 1, perdón inmediato. Perdón inmediato, sin condiciones. Lucas 15:20. Ahí vamos a mantener la lectura, hijo. En el libro de San Lucas, la vamos a mantener ahí, 15:20. Dice la escritura, y levantándose, vino a su padre, el hijo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El perdón inmediato sin condiciones. Este padre lo perdonó. Este padre
dice que aun cuando su hijo se había ido, dice que todos los días, muy de mañana, ese padre se levantaba y miraba hacia el lugar o por el camino donde su hijo, el hijo pródigo, se había ido. Y todas las mañanas se ponía de pie en el lugar donde ese padre se había ido. Y la escritura dice que todos los días, todas las mañanas, se levantaba para ver si su hijo regresaba. Y él tuvo la esperanza de poder ver a ese hijo que regresara. Y la escritura dice aquí en Lucas 15:20 que cuando vio el padre de esta historia, cuando lo vio, aún cuando vio que su hijo venía de lejos, dice, fue movido a misericordia. Sin duda alguna que el amor de este padre es el amor de Dios. Porque sin duda alguna que si hubiera sido un padre aquí en la tierra y su hijo hubiera cometido error o falta, ese padre, sabes que hay una expresión que muchas veces un padre puede decir, le puede decir a su hijo o a su hija, para mí estás muerto. Sabes que yo he escuchado esta expresión de un padre cuando su hijo hace algo que a él no le gusta o comete algo que a él no le agrada, ese padre le dice, hasta el día de hoy tuviste padre. Yo creo que ha sucedido mucho. En muchas veces ha sucedido esto, que un padre le pueda decir a su hijo, no tienes padre, o hasta aquí dejé de ser tu padre, o hasta aquí ese padre que tenías se murió. Yo he escuchado esas expresiones y qué difícil es eso, que cuando el hijo o la hija comete alguna falta, el padre pueda decir, no eres más mi hijo, o para ti ese padre ha muerto. En esta historia, la escritura dice que a pesar del error, a pesar de la falta que cometió este hijo, dice que todos los días estaba esperando que su hijo regresara. Y cuando lo vio que venía aún de lejos, fue movido a misericordia. Lo corrió, dice, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este padre no le exige ninguna explicación a su hijo. Al verlo de lejos, no le exige nada, no le exige nada. No le reprocha nada. Quizás como padre terrenal, cuando regresó el hijo, le hubiera dicho, hey, regrésame la herencia o regrésame todo el dinero, ya que estás aquí, ahora devuélvemelo todo. ¿Sabes? Este padre que hoy miramos en esta historia, dice que cuando lo vio, lo abrazó y lo besó. Y no le exigió a su hijo nada. No le pidió explicaciones. No le dijo, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿Dónde estuviste todos estos años? No le pidió explicaciones. No le reprochó la herencia. Dice que aún verlo de lejos, corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Este padre tuvo la disposición en su corazón, no importando
cuán grandes hayan sido sus errores. No importando la falta y el error que cometió, Él lo perdonó. ¿Sabes que cuando aquí el Padre en esta tierra, el Padre terrenal, aun cuando su hijo comete alguna falta o comete algún error, su Padre lo abraza? Amén. Su Padre está ahí y aun cuando le da corrección, el Padre llora. ¿Por qué? Porque le duele en su corazón poder corregir a su hijo o a su hija. Y cuando lo castiga, cuando lo corrige, aún quizás el hijo no lo puede o la hija no lo ve, pero aún en lo secreto, el padre derrama lágrimas por un hijo que comete faltas o comete errores. La actitud de este padre nos muestra el amor y la gracia de Dios. Que aún Dios, que aún el Padre Celestial, aún viendo a sus hijos, viendo su creación en esta tierra, Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión. La Escritura dice, mas Dios mostró su amor hacia el mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Padre Celestial que tenemos ustedes y yo, tuvo tanto amor, tuvo tanta misericordia para nosotros, que envió a su Hijo a esta tierra para salvarnos. Envió a su Hijo único a esta tierra para liberarnos de pecado, de maldad, de error, de juicio. Es lo mismo que el Padre terrenal hace sobre esta tierra. Puede castigar a su hijo, puede darle disciplina a su hijo, pero a través de eso muestra su amor y su misericordia para que su hijo o su hija no pueda cometer los mismos errores, las mismas faltas. Aleluya. El Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13, la Escritura dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Imagínense si un padre aquí en la tierra, si un padre terrenal es misericordioso, es amoroso aún para sus hijos, para sus hijas, aún cuando cometen faltas y errores, y se compadece, se entristece, se duele por la actitud de un hijo o de una hija en esta tierra. Dice, pero como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Qué amor tan grande de un Padre aquí en la tierra, pero qué amor más grande de nuestro Padre Celestial en el cielo. Nos recuerda el amor más tierno y la compasión infinita que nos da el Padre Celestial, nuestro Dios, que nos comprende a cada uno de sus hijos.
Y hoy, a través de esta historia, el padre perdonó a su hijo inmediatamente. Viéndolo lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Es lo mismo que el Padre Celestial hace con nosotros, como sus hijos. Él nos abraza, Él nos brinda de su amor, Él nos brinda de su misericordia, Él nos brinda de su compasión, porque somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos, somos sus herederos. Mateo 7:11. Mateo 7:11. La escritura dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden. Si nosotros siendo padres terrenales, y dice la escritura, pues si vosotros siendo malos, padres terrenales aquí en la tierra, y sabemos darle buenos regalos a vuestros hijos. Amén. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Mis amados hermanos, como padres terrenales, muchas veces nos esforzamos a darle un regalo a nuestros hijos. Nos esforzamos para darle todo a nuestros hijos. Quizás muchas veces es a nuestra posibilidad, a lo que podemos tener como padres. Pero hemos tenido la dicha de como padres poderle dar a nuestros hijos hasta donde ha sido nuestro alcance. Y si nosotros, siendo padres terrenales, otra escritura dice, si su hijo le pide un pan, no le dará una serpiente. Amén. Si su hijo está allí para pedirle algo, su padre no le va a responder o no le va a dar con otra cosa. Amén. Siempre nuestros hijos merecen lo mejor, pero quizás a nuestra posibilidad. Yo regreso una vez más al ejemplo de mi padre terrenal. Yo recuerdo aún a mi padre que no me dio quizás un juguete, no me dio un carrito, no me dio un aparato, no me dio, pero me dio a su posibilidad. Yo recuerdo que aún cuando el Día de Reyes, yo recuerdo que salía a la calle y miraba a mis amiguitos con sus carritos control remoto. Miraba a mis amigos en sus bicicletas. Miraba a mis amigos en patinetas. Y quizás, como un niño, hubiera deseado un carrito control remoto. Como niño hubiera deseado una bicicleta, hubiera deseado una patineta. Pero aún ahí, en su posibilidad, mi padre que tuve en la tierra, nunca me dejó sin nada. ¿Sabes? Tuve ropa. ¿Sabes? Tuve calzado. ¿Sabes? Tuve comida en mi mesa. Nunca me faltó nada, porque mi padre, siendo un padre terrenal,
me dio lo que tenía a su alcance. Me dio lo que me hacía falta. Y yo doy gracias a Dios por esos padres que se esfuerzan para darles a sus hijos aún lo que tienen en su posibilidad. Quizás hay padres terrenales que le pueden dar una buena computadora a su hijo. Quizás hay padres terrenales que le pueden dar un Nintendo Switch, el mejor que hay ahora. Le puede dar un PlayStation. Le puede dar un carro. Amén. Dice, y si su padre siendo malo le sabe dar buenos regalos a sus hijos, si ese padre terrenal que hoy tienes no te da el regalo que tú quieres, bueno, ámalo con todo tu corazón porque te va a dar a su posibilidad. Te va a dar a lo que tiene en su mano. Por eso es que la Escritura dice en esta mañana, si vosotros siendo malos le sabemos dar buenos regalos a vuestros hijos, a lo que hay en nuestra posibilidad, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará, dice la Escritura, nos dará buenas cosas. Amén. Ese es el Padre ejemplar. Ese es el Padre amoroso que tú y yo podemos tener. Y esta lectura de Mateo 7:11 es la generosidad y el amor de Dios como Padre, comparándolo con el amor de un Padre terrenal. Amén. Podemos darle a nuestros hijos todo. Y quizás muchas veces no todo. Y voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, todavía mi hijo el mayor, Elías, era pequeñito. Y un día estábamos en una tienda y él me pidió algo. Y yo se lo podía dar, sí se lo podía dar. Pero él me pedía algo que yo no se lo iba a comprar. ¿Y sabes qué hizo mi hijo el mayor? Dice, por no comprarle lo que él necesitaba o lo que él quería en ese momento, él se arrojó al piso y comenzó a berrinchar, comenzó a llorar. Y yo le dije a mi hijo aquel día, estaba chiquito todavía, Elías. Yo le dije, cuando lleguemos a casa, tú y yo nos vamos a comer un pollito. Así que estuvimos en la tierra, compramos e hicimos en la tienda, estuvimos ahí y cuando regresamos ya no hubo más palabras, ya no hubo más conversación. Cuando llegamos a casa, quizás mi hijo Elías pensó que a su papá se le había olvidado lo que su hijo le había cometido en la tienda. Había berrinchado, había hecho berrinche en la tienda, se había botado en el piso y quizás para mi hijo eso se le había olvidado a su padre. Cuando llegamos a casa, lo corregí, como dice la Escritura, lo corregí con vara, con amor. Saqué la correa y le di a mi hijo. Fue como una disciplina para mi hijo. Y mi hijo lloró en aquel día porque no pude darle algo que él quería y se tiró al piso y lloró y berrinchó. Pero yo lo discipliné con amor. Fue con amor, no fue con un coraje, no fue con odio, no fue con nada, sino yo lo corregí con amor para que él entendiera que su padre le podía dar, pero no a una forma como él lo quiso
Y en esta mañana dice que esa generosidad de amor de Dios como un Padre celestial lo comparó con el amor de un padre aquí en la tierra. Y esta porción bíblica ya te la di hace un rato, solamente la parafraseé, pero San Juan 3:16, la Escritura dice, y todos no sabemos esta porción de la Escritura. La porción de esta Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor del Padre Celestial y la promesa de salvación para su pueblo, para la tierra, para sus hijos que en él creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre Celestial nos amó, que aun cuando vio la tierra destruida, aun cuando vio a un mundo destruido, envió a su único Hijo para liberarlo, para salvarlo, para redimirnos. Y ese fue el amor del Padre Celestial para cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Número 2, la enseñanza o la lección que nos deja este Padre terrenal de esta historia. Número 2 es una restauración digna. Lucas 15:22. Lucas 15:22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Restauración, una restauración digna. El Padre le devuelve su estatus de hijo. El Padre de esta historia le devuelve su estatus de hijo. No porque se fue, dejó de ser su hijo. Hace un momento te decía que muchas veces un padre le dice a su hijo, a su hija, no eres más mi hijo por el pecado o por el error que cometió. Un padre terrenal le puede decir a su hijo, para ti estoy muerto como padre. Y se han escuchado estas frases tan fuertes, tan drásticas en esta tierra, que porque el hijo cometió alguna falta, algún error, lo desechó. Si lo tenía ya con una herencia, le quitó la herencia. Y la historia que hoy vemos de este hijo pródigo que se fue con la herencia, que lo malgastó con mujeres, que lo malgastó en tantas cosas. Pero cuando el padre lo vio de lejos, lo abrazó, lo besó y dijo, y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo creo que como padres terrenales, a pesar de los errores y de las faltas, un padre siempre te va a recibir con amor. Amén. Un padre siempre te va a recibir con amor. Un padre siempre te va a abrir su casa.
A pesar de que si te fuiste de la casa como mujer o como hombre, te fuiste de la casa y te fuiste con tu novio, con tu novia y fracasaste. Y en el fracaso de aquel que te fuiste como mujer o como hombre, te fuiste de la casa. Pero aún cuando regresaste, amén. Y se ve en muchas familias ahora que se va la hija, ¿verdad? Y el padre se queda muy enojado porque la hija se fue con el novio. Pero ¿qué pasa después de algunos días? La hija regresa a pedirle perdón a su papá. Le viene y le pide perdón a su papá. Y el papá no la desecha. ¿Entendemos eso? Que el papá, aunque la hija se fue con el novio y cometió errores, ese padre se quedó muy enojado. Y quizás ese padre pudo expresar, quizás nunca más volverá a entrar a esta casa. Pero ¿qué sucede después de no muchos días? Cuando la hija regresa, pide perdón por el error que cometió. Ese padre, con amor y ternura, la abrazó. Amén. La abrazó, la recibió en su casa. Yo creo que de esos ejemplos hay muchos en esta tierra. Como un padre puede recibir a sus hijos a pesar de los errores. Como un padre puede recibir a una hija a pesar de los errores, a pesar de las faltas. Como este hijo pródigo se fue, malgastó, vivió su vida a su manera, pero cuando regresó, la escritura dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido. Nuevamente lo recibió en su casa, lo restauró, lo levantó. Yo me puedo imaginar a ese hijo pródigo cuando regresó una vez más. Quizás puedo imaginar verlo sucio, verlo andrajoso, verlo con ropas sucias, con calzado sucio, pero aún allí su padre fue movido a misericordia, lo abrazó, lo besó y cuando lo vio dijo darle el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo que era el pacto de cuidado y de amor como padre y le dio calzado nuevo. Ese es el Padre terrenal. El Padre le devolvió su estatus como hijo. Nunca le quitó el grado de ser su hijo. Nuevamente, ese Padre le devolvió el estatus de hijo, dándole los mejores vestidos, dándole un anillo, dándole calzado. Y esto muestra que el arrepentimiento borra el pasado y vuelve el valor y la identidad como hijo. Nos muestra el gran amor del Padre terrenal, pero nos muestra el gran amor que nuestro Padre celestial nos da a cada uno de nosotros. La Escritura dice, y no lo tengo en mis notas, dice, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados sus hijos. Amén. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados sus hijos. Ese es el Padre celestial, que borra nuestro pasado, que borra nuestro pasado. Para Dios ya no existe la maldad y el pecado de un hijo. Ya no lo existe. Dice que ese pecado
fue arrojado a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Ese es nuestro Padre Celestial. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice la Escritura, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más. No me acordaré de tus pecados. ¿Quién habla ahí, hermano? Dios hablando allí. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Hebreos capítulo 8, verso 12. Hebreos 8, 12. La Escritura dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el Padre Celestial que aún los pecados y las maldades que habíamos cometido, Él nos perdonó. Él borró todas nuestras transgresiones. Él borró todos nuestros pecados. Y cuando los borró, dice la Escritura, y nunca más me acordaré. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el Padre Celestial que nos levanta. Él es el Padre Celestial que nos restaura. Ese es el Padre Celestial que quitó los pecados más terribles que había en nuestras vidas y dice que nunca más se acordará de ello. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Dice la Escritura, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová. Amén. ¿Quién dice? Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Es lo que nuestro Padre Celestial en esta mañana nos declara a cada uno de nosotros. Que si nos arrepentimos de nuestras faltas y de nuestros pecados, como nuestro Padre Celestial, nos perdonará y no se acordará más de nuestros pecados. Es la restauración digna que el Padre Celestial nos ofrece a cada uno de nosotros. Esa restauración que le brindó el Padre a este hijo pródigo, aun cuando se fue y malgastó, dice que cuando regresó le dio el mejor vestido, le devolvió el vestido, le devolvió calzado y le dio el anillo de pacto, de amor y de misericordia. Fue la restauración digna que el Padre terrenal de esta historia le ofreció a su Hijo. Número 3.
Número 3, amor por igual. En este punto, yo quiero decirles que ese amor por igual, como padres terrenales, como padres aquí en la tierra, es para todos nuestros hijos. Amén. Como padres, nosotros podemos decirle a nuestros hijos, yo le puedo decir a Elías, yo te amo a ti como amo a Raciel. Yo amo a Raciel como te amo a ti. Ese amor de padre o ese amor de padres es el amor igual. No hay consentidos. No hay preferidos. ¿Sabes que aquí en la tierra muchas veces se mueve esa parte de ser hijos consentidos o de ser hijos preferidos? Muchas veces al hijo mayor se le da lo mejor que al hijo menor. Se le da lo mejor y se muestra un preferitismo, algo o como una preferencia. Se da una preferencia a los hijos, ¿verdad? Y muchas veces el hijo mayor puede tener lo mejor que el hijo menor. O que todos los hijos. En este caso, en mi familia fuimos 10, imagínense. En la familia fuimos 10 y yo era el número 9. Era el número 9 y mi hermana era la número 10, ¿verdad? Y yo creo, sin temor a equivocarme, que todos los hijos, todos mis hermanos recibieron algo de mi padre. Y yo, como el hijo menor, pude también recibir algo de mi padre. Ahí en la familia López Díaz no hubo una preferencia como familia, como hijos. No hubo un hijo preferido, no porque mi hermano mayor, se llama Sergio él, no porque mi hermano mayor era el mayor, le daba lo mejor a mi hermano mayor que a su hijo menor, que era yo. Yo creo que como padre, mi padre fue el mejor padre en esta tierra, que nos dio en su posibilidad, nos dio lo que tenía en su mano. Y hoy damos gracias a Dios. Yo creo que como mis hermanos, mis hermanas, hoy podemos dar gracias a Dios por ese padre que tuvimos aquí en la tierra. El próximo 24 de junio, él va a cumplir 20 años que se fue de esta tierra, pero él nos dejó un legado, una enseñanza, un ejemplo como un padre ejemplar. Y el amor de un padre es un amor sin igual. No hay preferencia alguna como hijos. No hay preferencia alguna. No hay nada que pueda decir, le doy lo mejor a mi hijo o le doy lo mejor. Todos tienen ahí. Lucas capítulo 15, verso 25 al 31. Lucas 15, verso 25 al verso 31. Dice la escritura, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito
para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Este hijo mayor, el hermano mayor en esta historia del hijo pródigo, este hijo mayor se enojó por la celebración que el padre le había dado a su hijo. Pero este padre le sale a su encuentro y le recuerda a su hijo mayor lo que tiene, enseñándole su amor a ese hijo, diciéndole que todo lo que él tenía era de él. Su amor abarca a los dos. Tanto aquel hijo ingrato que se había ido, había malgastado todo, había hecho cosas. Tanto el amor para ese hijo fiel que se había quedado en casa, había trabajado para la casa. Ese amor era para ambos, tanto para el que se había ido y había malgastado, como aquel que se había quedado en casa trabajando para el bienestar de su hogar. Tanto era para el que se había arrepentido y había vuelto, como para aquel que se había quedado en casa. Y se consideraba justo el amor sin igual del Padre Celestial. Es el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que aún siendo pecadores nos amó, que aún siendo hijos ingratos nos amó. Por eso es que dice la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Él no miró a un hijo ingrato. Él no miró a una hija ingrata que estaba en la maldad, que estaba en el pecado, que estaba en la misericordia, en la miseria. Dios tuvo misericordia y dice que nos amó tanto a cada uno de nosotros y nos hizo llamar sus hijos. Nos hizo llamar sus herederos. La Escritura dice que ahora tú y yo somos una nación santa. Ahora somos ese pueblo adquirido por Dios. Somos sus hijos, somos sus herederos. Y como sus hijos y como sus herederos, Él nos ve ahora como sus hijos. Primera de Juan, capítulo 4,
verso 19. Primera de Juan 4:19. Dice la Escritura, nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Él nos mostró su amor. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Dice la Escritura en primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. Sí, le amamos con todo nuestro corazón. Le amamos a ese Padre Celestial. Le amamos a ese Padre Celestial. Pero le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos miró a nosotros primero. ¿Dónde estábamos? Estábamos perdidos en el pecado. Estábamos perdidos allá en el mundo. Pero Él mostró su amor. Él nos amó a nosotros, que envió a su único Hijo, sacrificó a su propio Hijo para salvación a nuestras vidas. Ese es el amor sin igual del Padre. Ese es el amor sin igual del Padre, que ahora nosotros ahora somos sus hijos. Dice que no éramos ni pueblo. Tú y yo estábamos separados de la gracia y de la misericordia y del amor del Padre Celestial. Amén. Pero aún ahora, el Señor nos muestra su amor. Aún ahora, como Padre Celestial, nos muestra su amor a cada uno de nosotros. Así como el Padre en esta tierra, para nosotros sus hijos, somos igual que todos. Aún seamos 10, seamos 15 hijos, el Padre terrenal no tiene un amor incondicional para uno solo, o para dos, o para tres. Él no lo tiene. Un Padre terrenal, el amor del Padre terrenal es para todos sin igual. No hay preferencia alguna, no hay hijo o hija preferida, no lo hay. Creo yo que como padres aquí en la tierra, los hijos son igual, son igual. Para nuestro Dios, nosotros, para el Padre Celestial, nosotros, aún siendo pecadores, Él nos amó por igual a cada uno de nosotros y nos dio vida en abundancia. Hoy damos gracias a Dios, hoy agradecemos a Dios, nuestro Padre Celestial, que Él hizo mucho por nosotros. Nos salvó, nos redimió, nos dio vida a cada uno de nosotros. Y hoy damos gracias a Dios por esos padres terrenales. Hoy damos gracias a Dios por ese papá que nos dio el privilegio de tener a cada uno de nosotros. Es el amor sin condición, el amor que nuestro Padre Celestial nos dio a nosotros y nuestro Padre terrenal, el Padre que tuvimos aquí en la tierra, nos brindó a nosotros como sus hijos. Hoy yo quiero dar gracias a Dios por esos padres. Hoy quiero dar gracias a Dios por esos padres aquí en la tierra, por ese Padre tuyo, por ese Padre mío que quizás hoy ya no está aquí en la tierra, hoy está con el Señor, pero cuando estuvo aquí en la tierra, dedicó su vida para cada uno de nosotros, dedicó un legado para cada uno de nosotros. Y hoy quiero dar gracias a Dios, hoy quiero dar gracias a Dios por tanto los padres que están todavía con ustedes, pero quiero dar gracias a Dios por ese Padre que ya no está aquí en la tierra, pero que está en el cielo. Hoy quiero dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
En esta mañana o ya mediodía, te doy gracias en este día especial del Día del Padre. Hoy te doy gracias por la vida, Señor, de ese Padre terrenal que tuvimos aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, quizás de la economía, nuestro Padre aquí en la tierra, mi Padre aquí en la tierra, me dio lo que Él tenía en su posibilidad, me dio lo que Él tenía a su alcance. Y te doy gracias, Señor, por ese Padre, por mi Padre aquí en la tierra. Señor, ya el día 20 de este mes, Él cumplirá 20 años que Él ya no está aquí en la tierra, pero aún tengo presente, aún tengo guardado en mi corazón sus consejos, tengo guardado en mi corazón, Señor, sus enseñanzas, tengo guardado en mi corazón aún la disciplina que Él me dio como hijo. Por ello, en esta mediodía, Señor, te doy gracias por la vida de mi Padre, por la vida la vida de mi Padre que me diste, Señor, aquí en la tierra. Señor, te doy gracias, Señor, porque ahora Él está contigo en el cielo. Te doy gracias por la vida de mi suegro, Señor, el padre de mi esposa. Gracias te doy, Señor, por la vida de él, Señor, que trató de guiar a sus hijos a su manera, Señor, pero tuvieron la figura de ese padre aquí, los hijos, Señor, de mi suegro. Te doy gracias también por él, aunque él ya no está aquí en la tierra, él está en el cielo, Señor, pero te doy gracias también por ese Padre terrenal, mi suegro, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos los padres, Señor, de cada iglesia, los padres, los pastores que son padres espirituales. Señor, te doy gracias también por ellos. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, protégelos, Señor, y que como padres terrenales seamos ejemplos para nuestros hijos, que seamos, Señor, el legado para nuestros hijos, que si algún día ya no estamos con ellos aquí en la tierra, ellos puedan recordar el ejemplo y la enseñanza que le pudo dar su Padre. Señor, te doy gracias en esta mañana, en este mediodía. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu grandeza, por tus misericordias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a despedirnos de la transmisión, así que les quiero reiterar mi felicitación a cada uno de ustedes. Un abrazo para todos ustedes y que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo con todas sus familias. Dios les bendiga.